Hola a todos los seguidores del blog del Runner. Hoy vamos a hablar de las almendras. El almendro, cuyo nombre científico es Prunus amygdalus L, con sus dos variantes, Prunus dulcis y Prunus amara, es un árbol caducifolio que pertenece a la familia de las rosáceas. La etimología del nombre español pasa por una arabización, de mandarla, y esta de la palabra latina amindala, que por su parte es una variación de amigdala. El almendro es un árbol de tallos rectos y con corteza oscura, que puede alcanzar una altura hasta de 10 metros. Sus hojas son lanceoladas y puntiagudas, con un contorno dentado. Florece en primavera y sus flores son de color blanco rosado, rosadas y raramente totalmente blancas. El fruto, la almendra, es una drupa, cuyo mesocarpo es de color verde, que inicialmente es blando pero que se va endureciendo al madurar, en cuyo interior se encuentra una semilla comestible, con forma de lágrima aplanada que mide de 1 a 3 centímetros de largo. La semilla está cubierta por una piel de color canela que la envuelve y de una cáscara exterior leñosa no comestible y que representa un peso importante de la almendra. Por ello, la parte comestible de este fruto se reduce al 40%, es decir, solo la semilla. Historia y tradición. La domesticación de la almendra tiene sus orígenes en la misma cuna de la civilización, en Asia, hace más de 5 milenios, en la antigua Persia y Mesopotamia, donde se comenzaron a cultivar las variedades dulces. Siguió el mismo camino que otros muchos alimentos, llegó a Grecia y a Roma, y los romanos la difundieron ampliamente por el resto de Europa, desde donde llegó hasta América. Si bien parece ser que los fenicios fueron quienes la introdujeron en España a través de las rutas marítimas del Mediterráneo, no siendo hasta el siglo XIX que los almendros se popularizan compartiendo paisaje con los olivos. Hábitat. Las condiciones favorables para su crecimiento son inviernos suaves y húmedos. Durante la época de reposo soporta temperaturas de hasta menos 20 grados centígrados y veranos con escasas lluvias y calurosos. Siendo originario de las zonas cálidas y casi desérticas de Asia Central, se ha adaptado perfectamente en todo el Mediterráneo, Oriente Medio y California. Actualmente los mayores productores mundiales de almendras son países como Estados Unidos, España, Italia e Irán. Variedades. Se pueden clasificar atendiendo a la cáscara en dos tipos de almendras, las de cáscara blanda y las de cáscara dura. También podemos distinguir diferentes variedades de almendra según su sabor, dulces y amargas, según sus usos y atendiendo a su diferente precocidad en cuanto a la floración. Las almendras dulces son las que se consumen como fruto seco, pueden ser de cáscara blanda o dura. Las almendras amargas presentan un fuerte sabor amargo debido a un glucósido llamado amigdalina. En las almendras dulces desaparece casi por completo al madurar y se emplean en la industria agroalimentaria para obtener aceite. Algunas de las variedades más conocidas son Mollar, Desmayo y Marcona en España, donde se cultivan más de 100 variedades, Bonita y Verdal en Portugal, Texas en California y Tuono en Italia, entre otras muchas. Usos y utilidades. Las almendras son uno de los frutos secos más ricos en nutrientes y por ello son muchos los beneficios que reporta nuestra salud al incorporarlas a la dieta. En lo referente al uso de la almendra como alimento, la utilización gastronómica más habitual la encontramos en los postres, la repostería o como fruto seco, pero también tiene otros usos aparte del gastronómico y se utiliza como base de bebidas o en la elaboración de aceites y pomadas. Composición y nutrientes. Las almendras son un alimento muy energético, ya que tienen un alto contenido de grasas saludables. El 65% son monoinsaturadas, el 26% poliinsaturadas y menos de un 10% saturadas. Una ración de 25 a 35 gramos nos aportan unas 150 kilocalorías. Por su alto contenido en fibra, tienen un alto poder saciante. Por ello, pueden formar parte de los planes de adelgazamiento. Entre los minerales, la almendra es fuente de calcio, hierro, zinc, potasio, magnesio y fósforo. Una ración de 25 gramos de almendras sin cáscara nos aporta aproximadamente el 18% de las ingestas diarias recomendadas de fósforo. En cuanto a las vitaminas, la almendra es fuente de vitamina E, riboflavina, tiamina, niacina y folatos. Así, una ración de 25 gramos de almendras sin cáscara nos aporta aproximadamente el 42% de las ingestas diarias recomendadas de vitamina E. En cuanto a los aminoácidos, la almendra contiene los 8 aminoácidos esenciales. Propiedades y beneficios.
Favorecen la salud cardiovascular. Por su contenido en oligoelementos y antioxidantes como la vitamina E y el ácido fólico, las almendras favorecen la salud del corazón. El ácido fólico, en combinación con las vitaminas B6 y B12, controla los niveles altos de homocisteína en la sangre. Niveles altos de la misma podrían aumentar el riesgo de sufrir enfermedades del corazón y en los vasos sanguíneos. Además, la presencia de flavonoides como la quercitina, las catequinas y los rutinósidos contribuyen al buen estado y funcionamiento del sistema circulatorio. Fuente de energía. Se considera un alimento altamente energético, 589 kilocalorías por 100 gramos. Aportan energía de larga duración al combinar calorías y fibra, retrasando su absorción y con ello alarga la acción energética. Se recomienda incorporar las almendras en dietas que tengan una alta demanda energética, como es el caso de los niños y deportistas. Fuente de proteínas. Las almendras son también ricas en proteínas, un 19 gramos cada 100 gramos, cantidad similar a la de la carne. Por ello, en las dietas vegetarianas, las almendras y los frutos secos en general tienen una gran importancia. El contenido en hierro es otra de las virtudes de este delicioso fruto seco. 50 gramos de almendras aportan una dosis de hierro muy similar a la de las espinacas. Claro que estas son 30 veces menos calóricas. Regulan los niveles de colesterol. La saludable proporción de ácidos grasos monoinsaturados, que son los que más abundan en su composición, unida a los antioxidantes presentes en las almendras, tienen la virtud de disminuir el colesterol LDL malo y favorecer el aumento del colesterol HDL bueno, que ayuda a prevenir los accidentes cardiovasculares. Mejoran el sistema inmunitario. La almendra también refuerza el sistema inmunitario gracias a antioxidantes como la vitamina E, la quercitina, el manganeso y el zinc. Poder antioxidante. Las almendras nos brindan buenas cantidades de vitamina E, un óptimo antioxidante que junto con polifenoles y flavonoides ayudan a combatir los radicales libres y el envejecimiento del organismo. Cada 100 gramos de almendras contienen aproximadamente los siguientes antioxidantes: 162 miligramos de proantocianidina, 61 miligramos de flavonoides, 82 miligramos de taninos hidrolizables, además de otros muchos en menores cantidades. Comer las almendras sin piel o tostadas hace que el contenido de antioxidantes sea menor. Antivirales y antiinflamatorias. La piel de esta semilla tiene propiedades antivirales, antiinflamatorias, gracias a los polifenoles que contiene. Ayudan contra la osteoporosis, por su gran riqueza en calcio, magnesio, fósforo, minerales necesarios para la formación y regeneración de huesos y dientes. Potencian el cerebro, por su riqueza en ácidos grasos insaturados y su aporte de zinc y fósforo. Las almendras son beneficiosas para potenciar el rendimiento intelectual y alimentar el cerebro. Además, la presencia del aminoácido tirosina, que interviene en la formación de la hormona dopamina, ayuda a mejorar la salud anímica, prevenir la depresión, las pérdidas de memoria y los súbitos cambios de humor. Reducen el hambre y el peso. Numerosos expertos en nutrición recomiendan comer una porción de almendras que puede variar entre 9 y 12 piezas, unos 42 gramos al día, porque además de proporcionarnos antioxidantes como la vitamina E, promueven la sensación de saciedad y nuestro peso corporal no aumenta. Si bien es importante no excederse en el consumo de almendras al ser muy energéticas. Fortalecen huesos y dientes. Por su alto contenido en calcio, fósforo y magnesio, las almendras son un buen aliado para tener unos dientes y huesos sanos y fuertes. Cuidan la salud de la piel. El aceite extraído de las almendras está compuesto por grasas monoinsaturadas, ácido oleico y ácidos linolénicos, como el omega 3 y 6. Su color es casi transparente, con toques amarillos o dorados, y su aroma es suave y dulce. Se puede utilizar para dar masajes con efecto relajante y antiestrés, en uso externo en algunos problemas de la piel como estrías, eczemas y el acné. Sustituto de la leche de vaca. El consumo regular de almendras es una excelente alternativa a los lácteos, dada su riqueza en minerales como el calcio, magnesio, grasas saludables, vitaminas y aminoácidos. La bebida elaborada a partir de las almendras no contiene caseína, ni grasas saturadas, ni proteínas con efecto antigénico, es decir, las que causan alergias. Ideales para embarazadas. Se recomienda su consumo por las embarazadas debido a su aporte en ácido fólico y por su riqueza en proteínas y minerales, que las hace muy beneficiosas durante la gestación y el embarazo. Además, por su capacidad galactógena, las almendras estimulan la secreción de la leche materna. Aptas para celíacos. Las almendras están libres de gluten, por lo tanto pueden ser consumidas por las personas que padecen intolerancia al gluten. Atención, el gluten en los frutos secos puede aparecer de varias fuentes externas. En primer lugar, por contaminación cruzada en los procesos de fabricación. En segundo lugar, por las especias y condimentos añadidos. Y en tercer lugar, por la harina que se utiliza para tostarlos o freírlos.
Ayudan a controlar la diabetes. Las almendras, debido a las siguientes propiedades nutricionales, son bajas en fuente de grasas monoinsaturadas, de proteínas y fibra saludable, además de aportar una buena cantidad de minerales, vitaminas y antioxidantes. Un estudio realizado por el Dr. David Jenkins de la Universidad de Toronto, publicado en la revista Diabetes Care, concluyó que seguir una alimentación basada en un consumo de grasas monoinsaturadas como las existentes en los frutos secos, como las almendras, 42 gramos al día, ayudaron a mejorar el control de la glucosa en sangre. Reducen el riesgo de padecer cáncer. Añadir frutos secos a la dieta, como las almendras, está asociado a una reducción en el riesgo de cáncer, según han demostrado varios estudios donde se destaca que la ingesta de 2 a 3 raciones semanales de frutos secos, como las almendras, se asocia a una disminución en el riesgo de algunos tipos de cáncer, como el de mama, colon, páncreas o pulmón. Alto poder alcalinizante. Las almendras, debido a su alto contenido de minerales como calcio, magnesio, fósforo y potasio, son muy alcalinizantes, siendo un excelente aliado para mantener el equilibrio homeostático ácido base del organismo. Una forma de comprobarlo es haciendo este sencillo test de saliva. Espere 2 horas después de comer. Escupa en una cuchara. Sumerja la tira. Lea en 15 segundos. Use la tabla de colores para la indicación correcta. Una lectura óptima es de 7 a 7,5. Resultados. Una lectura de 7 es normal, una lectura de 6,5 es ligeramente ácida, una lectura por debajo de 6,5 es ácida, una lectura por debajo de 6 es muy ácida. A. Resultado obtenido sin lavar la boca. B. Resultado después de lavar la boca. C. Resultado después de comer 4 o 5 almendras. Consumo y dosis. En una dieta equilibrada, el consumo recomendado es de 25 a 35 gramos. Las almendras deben consumirse con moderación, ya que un exceso en su ingesta puede producir digestiones pesadas y acidez. Las personas con dietas de adelgazamiento pueden consumirlas, pero sin superar la dosis diaria recomendada, lo que viene a ser aproximadamente un puñado, evitando de esta manera un exceso de calorías que dificultarían la pérdida de peso. Las almendras, al igual que todos los frutos secos, es recomendable consumirlas hidratándolas previamente. Al ser alimentos muy secos, es mejor acompañarlas de otros alimentos como yogur, fruta o verduras. También podemos consumirlas molidas en cremas o como condimentos. Precauciones. Si se elimina la piel antes de consumirlas, la absorción de los nutrientes es mayor, ya que se libera el ácido fítico, un antinutriente que contienen las almendras, ya que este compuesto, si bien no es malo per se, sí es importante tener en cuenta que consumirlo en exceso puede impedir la absorción de ciertos nutrientes, como el calcio, el magnesio, el hierro y el zinc. Al unirse el ácido fítico a estos minerales, pasando así de ser ácido fítico a fitato, los vuelve insolubles y los precipita al intestino grueso, que termina por expulsarlos de nuestro cuerpo sin llegar a aprovecharlos. Las almendras están contraindicadas en aquellas personas que sean alérgicas a los frutos secos. Si te ha gustado este vídeo, dale al like. Puedes suscribirte a mi canal aquí, o si quieres ver otro vídeo interesante, haz clic aquí. Puedes dejarme tus dudas o preguntas en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.